Dios. Siguiendo con este nuevo enfoque de nuestra iglesia, aunque no es nuevo porque siempre se ha hablado de ello, solo que no se había hecho ese énfasis en el cumplimiento de la misión, que es ir y hacer discípulos. Por esa razón, ahora se tiene la escuela del discipulado. Aunque nosotros creemos que debemos hacer algunos ajustes a esta escuela del discipulado, llevar un registro, una asistencia, quienes realmente están recibiendo todos los temas, para que cuando haya la certificación sea de ese grupo que ha recibido todos los temas en secuencia. Me gustaría y se lo voy a proponer al pastor, que se hiciera también una evaluación, un quiz, algo corto, pero evaluar las clases, porque si se trata de discipulado, se trata de estar aprendiendo, estar creciendo, es necesario hacer esos ajustes. La asistencia, la evaluación de estas clases de la escuela del discipulado. Así que llevar el registro, si lo damos los sábados en la mañana y no se lleva un registro, pues no sabemos, no se tiene el control de los alumnos que están recibiendo estas clases, porque un sábado pueden haber hermanos de otra iglesia, de otros distritos, amigos que nos acompañan, pero queremos llevar una secuencia de todas las clases para la certificación de los alumnos y presentar una evaluación. El tema que continúa en esta escuela del discipulado se trata sobre hermenéutica. El título en el seminario que envió nuestra reunión, a lo mejor viene de la Asociación General de nuestra división, Entender las Sagradas Escrituras. Precisamente es el título de un libro que habla de este tema, y el libro tiene, la explicación de este tema tiene 130 páginas. ¿Y cómo vamos a dar 130 páginas en 20 minutos? Y hermenéutica es un tema extremadamente importante, le decía la hermana Soraya, para dar un resumen, número uno, y número dos, que hay una gran mayoría, especialmente de los líderes, que no están. Y entonces, al final, lo que decíamos, hay una certificación y cómo se van a certificar si no recibieron esta clase. Entonces, el asunto no es solamente verlo todos los sábados, sino que haya esa vigilancia de que cada uno de los alumnos, de los que se van a certificar, estén presentes, que hayan recibido la clase, que la hayan aprendido. Por eso es necesaria la evaluación. Porque si damos esta clase y mañana preguntamos a los que recibieron la clase y no saben, entonces la certificación no tiene sentido. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es tan importante esta clase como es la hermenéutica? Por no entenderse, escuchen bien, por no entenderse este principio de la hermenéutica. La hermenéutica es los métodos o principios correctos de interpretación de la Biblia. Eso es la hermenéutica, ¿no? Los principios correctos de interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el resultado de no ser hermenéuticos, de no tener estos principios correctos de la interpretación de la Biblia? La consecuencia o el resultado son las falsas doctrinas. Y que cada quien con la Biblia saca sus propios conceptos, sus propias doctrinas. Y esa es la razón por la cual hoy en día el cristianismo
tiene un aproximado de 4.000 iglesias y todas con la misma Biblia. ¿Por qué? Porque no se tienen claros los principios del hermenéutica. Es necesario saber entender este asunto de la interpretación de la Biblia. Hay dos palabras parecidas, ¿no? Está la hermenéutica y está la homilética. La hermenéutica es lo que sucede con el estudiante de la Biblia, con el discípulo solo en su casa. Y la homilética es lo que sucede con el mensajero en la iglesia, delante del público. Es la presentación del sermón, la homilía, la oratoria. Una persona puede tener una excelente hermenéutica, es decir, ese tema está bien estudiado, bien investigado, pero si no tiene homilética, vas a perder el tema porque la gente no lo va a entender. Es necesario tener homilética, la homilía o la oratoria, hablar con claridad, sencillez, que hasta los niños pueden entender un tema profundo de la Biblia, como lo hacía Jesús. Ahora, pero imaginemos que la persona tiene homilética, excelente oratoria y se expresa muy bien, extraordinarios discursos, tiene homilética, pero no tiene hermenéutica. Y si no tiene hermenéutica, entonces en esa oratoria, en ese discurso, es palabrerío nada más, pero no hay sustancia, no hay ese alimento sólido de la Biblia. Y la persona con su oratoria, con su excelente homilía, pues da un discurso más que todo basándose en las emociones y sentimientos, con historias, con cuentos, pero poco cita la Biblia porque no tiene hermenéutica. Y si habla 30 minutos, un discurso de 30 minutos, y cita la Biblia en unos 5 minutos, entonces el sermón, el tema va sin poder, el poder de la palabra de Dios. Así que, ¿qué debemos tener? Las dos cosas: hermenéutica y homilética. Entonces decíamos, hermenéutica es lo que sucede cuando la persona está sola en su casa. ¿Cómo es tener un tema desarrollado en un cuaderno, sus apuntes, un tema bíblico bien establecido? Cuando usted en su casa, allá en la madrugada, en la tarde, a solas con Jesús, y tiene varias versiones de la Biblia, tiene el diccionario bíblico, tiene el comentario bíblico, tiene libros del Espíritu de Profecía, usted tiene toda la mesa llena con los libros abiertos y en una hojita tomando los apuntes y las notas de un tema que usted está investigando. Eso es hermenéutica, la profundidad, le está haciendo exégesis a un versículo, está interpretando, está profundizando. Si no tenemos la hermenéutica, entonces eso es lo que se llama texto sin contexto, para sacar ¿qué? Un pretexto. Y ahora les voy a presentar un ejemplo, lo que significa estudiar la Biblia sin tener los principios de hermenéutica. Vean esto. La Biblia dice en un versículo que Judas fue y se ahorcó. ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Claro que sí, eso está escrito en la palabra de Dios. Judas fue y se ahorcó. Claramente lo dice la Biblia. Y hay otro versículo que también lo dice la Biblia, está escrito en la Biblia. Dice: ve tú y haz también lo mismo. Y eso lo dice la Biblia. Ve y haz también lo mismo. Y luego, para rematar, hay otro texto en la Biblia que dice: lo que tiene que hacer, hazlo pronto. ¿Y qué le está diciendo entonces? Si nosotros unimos esos tres versículos, ¿qué le está diciendo la persona?
¿verdad? Que se ahorque como dudas y rápido, pronto. Eso es el resultado de estudiar la Biblia sin hermenéutica, sin una correcta interpretación de lo que Dios está diciendo. Eso es lo que se llama torcer las Escrituras. Y así como ese ejemplo es la razón de las falsas doctrinas que existen, de la inmortalidad del alma, un infierno que está ardiendo eternamente, la oración del primer día de la semana, el rapto secreto, y bueno, tantas falsas doctrinas que se han levantado en este tiempo, porque la gente va a la Biblia y la cita sin los principios correctos de la hermenéutica. Tenemos otro ejemplo. Vean, tal vez ustedes lo han escuchado de los 5 ciegos, ¿verdad? Que querían saber, querían saber, porque no podían ver, ciegos de nacimiento. Querían saber cómo era un elefante. La gente hablaba del elefante, ellos solamente lo escuchaban, pero ellos querían saber exactamente. Y alguien les aconsejó: bueno, si ustedes quieren saber cómo es un elefante, por este camino, a tal hora va a pasar un elefante. Ustedes vayan a ese camino y cuando el elefante esté pasando, ustedes pueden tocar el elefante y entonces sabrán cómo es el elefante. Así que los 5 ciegos dijeron: está muy bien, vamos a ir a ese camino. Y ellos venían el elefante y los 5 ciegos tocaron el elefante. Así que el primer ciego tocó la trompa del elefante, y el segundo tocó un colmillo, el tercero tocó una oreja del elefante, el cuarto tocó una pierna del elefante, y el quinto tocó la cola del elefante. Y luego los reunieron a los 5. Bueno, dinos, ¿cómo es el elefante? Así que el que tocó la trompa del elefante dijo: el elefante es como una serpiente. Y entonces el segundo ciego lo refutó y dijo: no, usted tuvo que haber tocado otra cosa, yo sí toqué el elefante. Y el que tocó el colmillo dijo: el elefante es como una lanza puntiaguda. Y el otro ciego dijo: no, ustedes están equivocados. Y el que tocó la oreja dijo: el elefante es como un abanico. Y el siguiente ciego dijo: no, ustedes están equivocados. Y el que tocó la pierna dijo: el elefante es como una columna maciza. Y luego el otro ciego dijo: no, ustedes todos están equivocados. Y el que tocó la cola del elefante dijo: el elefante es como una soga. Ahora yo pregunto, ¿cuál de los ciegos tenía la razón de cómo era el elefante? Pues ninguno. Porque el elefante ni es como una serpiente, ni como una lanza. ¿Cuál fue el problema? Que ellos solamente tocaron una parte del elefante. Así que si ellos querían saber cómo era el elefante, tenían que tocar todas las partes del elefante, unir todas las características y ahora sí decir y describir cómo era el elefante. Ahora, ¿qué sucede? El elefante, hoy en día, en esa ilustración, esa parábola, es la Biblia. La Biblia. Entonces, ¿qué hace el ser humano? El ser humano toma la Biblia y solamente lee un texto o un capítulo de la Biblia y ya, y da un concepto, saca una doctrina. Vean lo que está haciendo. Sacan una nueva doctrina basándose solo en un versículo de la Biblia. Entonces viene otra persona y lee otro libro, otro capítulo de la Biblia que le llamó la atención, y solamente basándose en ese versículo saca una nueva doctrina. Y todos comienzan a decir: esto es lo que la Biblia dice. Y cada una de esas personas, basándose en ese versículo, en ese capítulo, forma una nueva iglesia. Esta es mi iglesia. Y por esa razón usted va a encontrar columna de fuego, casa sobre la roca, luz del mundo, Pentecostal unida, y bueno, miles. Cada una iglesia con sus diferentes nombres, porque cada uno tocó una parte
de la Biblia y de un concepto de la Biblia. Pero no es así. Cuando nosotros queremos decir, si escogemos un tema, por ejemplo el caso del tema de la muerte, del estado de los muertos, y queremos decir qué es lo que la Biblia dice acerca del estado de los muertos, que no sea yo, que no sea la cultura, que no sea la tradición, lo que nos ha enseñado este mundo, sino lo que la Biblia dice, no pensamiento humano. Yo no tengo que ir a un solo versículo de la Biblia. Yo tengo que investigar todos los textos de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasar por los 66 libros de la Biblia y entonces leer todos los versículos de la Biblia que hablan acerca de la muerte. Y cuando yo tengo el panorama completo, entonces ahora sí puedo decir, esto es lo que la Biblia dice acerca del estado de los muertos. Pero si nos basamos en un solo versículo y dejamos otros, entonces podemos llegar a conclusiones y conceptos totalmente equivocados. ¿Y por qué se nos hace fácil crear un concepto equivocado de la Biblia? Porque nos hemos levantado en una cultura, en una tradición, un mundo que ya nos ha metido esos conceptos en nuestra cabeza. Entonces vamos a estudiar la Biblia ya con ideas preconcebidas. Y en vez de nosotros adaptarnos a lo que dice la Biblia, hacemos todo lo contrario. Acomodamos lo que dice la Biblia a nuestra manera de pensar y de creer que son las cosas. Y más cuando no queremos corregir. Ahora, fíjense lo siguiente. Este asunto de la hermenéutica se originó alrededor de los años 1500, 1590, estaba ya pasando la Edad Media. ¿Por qué? Escuchen bien. ¿Por qué? Resulta que durante la Edad Media, el método de interpretación de las profecías era el método historicista. ¿Método qué? Historicista, no se olviden de esa palabra. Hay tres métodos, entre las miles y miles de iglesias que existen, hay tres métodos de interpretar las profecías bíblicas. Escuchen bien, uno es bíblico, uno lo usa Dios, está estrictamente fundamentado en la palabra de Dios. Los otros dos son de origen humano. Y ahora a ustedes se les va a abrir aquí un poco más el panorama y van a decir, con razón, ¿por qué esto y lo otro? Entonces, durante la Edad Media, los reformadores, ellos estudiaron la Biblia con el método historicista, que ese es el método divino, ese no tiene origen humano. Eso usted lo puede ver en el libro de Daniel capítulo 2, cuando Dios mostró un sueño al rey, esa imagen, esa estatua con 4 metales. Ustedes lo han estudiado, lo han leído, ¿verdad? Y entonces luego Dios dio la interpretación. ¿Y cómo Dios da la interpretación a esa profecía? Siguiendo el método histórico, el desarrollo de la historia. Babilonia, luego se levanta Medo-Persa, luego Grecia, luego Roma se divide, que es la Unión Europea hoy en día, y luego de que Roma se divide, que salen los países de Europa, entonces se levanta un juicio. Vean, el desarrollo de la historia, comenzamos en el año 600 a.C., luego en el año 500, 531, 168 con Roma, 476 cae Roma y se levantan las 10 tribus, y entonces de 476 sigue el desarrollo de la profecía, un pueblo pequeño que durante 1260 años persiguió el pueblo de Dios, cambió la ley de Dios, método histórico, va por el desarrollo de la historia. Y luego en 1798 cae ese pueblo pequeño a manos de la Revolución Francesa, rey del sur, método histórico. Y entonces se levanta un juicio, se sienta el anciano de día, 1844, y allá nos lanza hasta la segunda venida de Cristo, cuando viene la roca y cae sobre la imagen y destruye esa imagen. Eso se llama método historicista.
Dios explica la profecía con el método historicista. Así que el método historicista no es de origen humano. Lo usó Guillermo Miller, lo usaron los pioneros, lo usaron los reformadores. ¿Pero por qué? Porque ellos descubrieron que ese fue el método que Dios dio para explicar la profecía, desarrollo de la historia hasta la venida de Cristo y más. Ese es el método correcto. Entonces, estudiando el método historicista, los reformadores de la Edad Media se dieron cuenta que el cuerno pequeño de Daniel 7 caía sobre el poder que estaba gobernando en Roma en la Edad Media. El cuerno pequeño. Y se dieron cuenta que el rey del norte era ese mismo poder. Y se dieron cuenta que el dragón de Apocalipsis 2 es el mismo poder. Y se dieron cuenta que la bestia de Apocalipsis 13, venida de muerte, el mismo poder. Se dieron cuenta que el apóstol Pablo habla del anticristo, aquel que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, era el mismo poder. Método historicista. Así que ese poder romano, cuando escucharon los reformadores hablando de ese método y que la profecía caía sobre ellos, ¿qué hizo el poder romano? No, aquí tenemos que hacer cambiar el método de interpretación de la Biblia. Entonces sacaron el método preterista y el método futurista. Dos métodos. Preterista y ¿cómo? Futurista. Ok. Así que Luis, un monje, un sacerdote jesuita, sacó el método preterista del año 1530 al 1600. Método preterista, para quitarse el peso de la profecía que caía sobre ellos. Eso del cuerno pequeño, del dragón, del anticristo, caía sobre ese poder. Y ellos decían, necesitamos quitarnos eso de encima. Y cuando estudiaron el método preterista, ellos dijeron, bueno, todas estas profecías de Apocalipsis de Daniel, eso ya se cumplió en el pasado. Eso fue con los emperadores del primer siglo y del segundo siglo, los emperadores romanos. Y se trata de ellos, el anticristo, cuerno pequeño, la bestia, tiene que ver con esos emperadores paganos. Así que ellos se quitaron la profecía de encima y eso se llama método preterista. Por esa razón, usted hoy en día no ve a los líderes católicos romanos hablar de Apocalipsis, de profecía, del cuerno pequeño. Ustedes no lo escuchan enseñando esas cosas, no. Ellos nunca enseñan esas cosas. ¿Por qué? Para los líderes, para ese sistema, no estoy hablando de los miembros, sino para el sistema católico romano, el libro de Daniel y de Apocalipsis no es relevante hoy porque es un asunto de historia del pasado. Se cumplió en los primeros siglos, no tiene nada que ver con hoy. Eso es cuento de anticristo, de los 1000 años en el cielo, eso para ellos no existe. Por eso es que su líder principal, ustedes han hablado o han oído hablar del líder principal de la iglesia romana, católica romana, en sus discursos, hablar de la segunda venida de Cristo como una esperanza para la humanidad. No, ellos no mencionan ese asunto. Ellos quitaron ese, con el método preterista, sacaron eso de sus discursos y centran su esperanza en este mundo, en arreglar el gobierno, la unidad de los gobiernos y cambiar o a ver cómo se solvente este asunto del cambio climático y todos los problemas, pero no citan lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Método preterista. Ahora, pero es que el libro de Daniel, Apocalipsis, el libro profético, el prohibito dice muy claro que los católicos no aceptan la venida de Jesús. Es clarito. Claro. Ellos no aceptan la venida. Así es, se sacó el método preterista precisamente para eso. Y número 2, tenemos el método futurista. Francisco de Rivera, otro jesuita, sacó esa interpretación. ¿Y qué es el método futurista? El método futurista es el que más se predica hoy en el mundo protestante, en el pentecostalismo, en las iglesias protestantes de este tiempo. ¿Qué es el método futurista? El método futurista es donde se reciben todas las profecías y se meten en el futuro. Y por esa razón se habla del rapto secreto.
La profecía de las 70 semanas, la profecía de los 1260 años, que son 3 años y medio en el futuro, la profecía de Daniel y Apocalipsis, todo lo meten en el futuro. Y entonces que en Israel se va a levantar el anticristo y se va a levantar una imagen del anticristo en Israel, y luego todo Israel va a ser salvo, y entonces el rapto secreto se lleva a la iglesia y queda aquí en este mundo durante 7 años sufriendo una gran tribulación, viene la marca de la bestia y todos esos asuntos futuros. Por esa razón, el mundo protestante no ve en la Biblia el asunto del juicio de Jesucristo en el cielo, en el lugar santísimo, y que cuando salga se cierra la gracia, y que luego viene la segunda venida de Cristo. No lo ven en ese enfoque, no ven el conflicto entre el bien y el mal de una forma universal, mundial, no, sino enfocados en el Medio Oriente, método futurista. Ahora, querida iglesia, nosotros debemos tener la hermenéutica correcta para llegar a las conclusiones y conceptos correctos de lo que dice la palabra de Dios. Solo el método historicista, la profecía con el desarrollo de la historia hasta nuestros días, nos ubica en el lugar correcto. Nos presenta un panorama, nos abre la mente de todo lo que está sucediendo. Entonces nosotros vamos a decir, con razón, los movimientos que se están haciendo en Estados Unidos, y con razón este asunto de tanta catástrofe y tanta guerra, y con razón ese asunto del nuevo orden mundial que está tratando de unirse. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la profecía con el método correcto, entonces se abren los ojos y va a ser como 1 Tesalonicenses 5. No somos de las tinieblas sino de la luz, y entendemos, nada nos va a tomar por sorpresa, y por supuesto nos va a meter más, vamos a estar más claros, más seguros de que la venida de Cristo está muy cerca, muy cerca, método correcto. Por lo tanto, yo recomiendo esta clase de hermenéutica bíblica que tenga por lo menos la clase número 2. Este sería la 1, la introducción. Es recomendable al pastor tener la clase número 2, porque habría que hablar un poco de la exégesis, el texto y el contexto. Vean, tenemos el texto. ¿Qué sería el contexto? ¿Por qué es importante el contexto? Le voy a mencionar un ejemplo. Tenemos la palabra gato. Gato. Y entonces hago una oración con esa palabra. Se me olvidó traer el gato. ¿Cómo sé yo qué significado tiene la palabra gato en esa oración? ¿Cómo sé yo? ¿Qué tendría que leer? El contexto. Tengo que irme más arriba en la lectura. Y si me doy cuenta que agarré mi carro, me fui por el camino, me pinché, ¿no? Llevaba el caucho, pero entonces llego a la oración, se me olvidó traer el gato. Entonces, gato, ¿qué significa allí? La herramienta para cambiar el caucho, el neumático del carro. Y entonces sigue la escritura, y tenía que llegar rápido a la casa de mi suegra porque me pidió por favor traerle el gato a la vecina, porque en mi casa hay muchos ratos. ¿De qué está hablando allí? Del animal. Entonces, ¿qué es lo que determina el significado de una palabra? El contexto. Como la visión de Pedro. Como la visión de Pedro en Hechos 10. Hechos 8. 10, sí, Hechos 10. Claro, lo que determina el significado de una palabra es el contexto. Y este es un principio para todos los idiomas, las lenguas del mundo. Eso no solamente aplica a las lenguas muertas, muertas quiere decir que no se hablan hoy en día, en los originales en que fue escrito la Biblia, el hebreo, el griego y el arameo, son lenguas muertas y hay que estudiarlas.
para determinar el significado de una palabra es muy importante ver el contexto, porque en este caso de Hechos 10, que me parece muy bien esa ilustración, ese ejemplo bíblico, allí aparece a Pedro la frase o el mandato: mata y come. ¿Cómo puedo entender a qué se refiere de que Pedro mata y come? Leyendo el contexto. Y en el contexto me dice que tiene que ver con la predicación, la aceptación de los gentiles, que hasta a ellos Dios les ha llevado su gracia. El contexto es muy importante porque es el que le da el significado a la palabra, al texto. Otro asunto que tengo que ver en este asunto del texto y contexto: cada escritor que Dios usó para dejar su palabra tiene un objetivo, un propósito, un tema central. Yo tengo que irme al tema central del libro. Por esa razón es que hay 4 evangelios. Usted se preguntará: ¿y por qué 4 evangelios? Los 4 hablan de la historia de Jesús, pero es que cada uno tiene un enfoque diferente. Entonces nosotros vemos al evangelista Mateo y el enfoque de su evangelio es escribirle, hablarle a los judíos. Pero cuando vemos al evangelista Marcos, el libro en general, el enfoque, objetivo, propósito del libro es hablarle a los gentiles. Por esa razón es que Marcos hace un énfasis grande en los milagros de Jesús. Mayormente él es el que escribe de los milagros, y más que todo con los gentiles, para convencer a los gentiles, para que el mensaje llegue a los gentiles. Y vemos el otro evangelista, Lucas, un médico, un doctor, el que mismo escribió Hechos de los Apóstoles, con su énfasis entonces a los 2 grupos, a la iglesia naciente en ese tiempo, que ya estaban judíos y gentiles formados, los 120 del aposento alto, los 500 que le escribieron a Jesús el evangelio a todos. Y luego vemos al evangelista Juan. Usted ve el objetivo central del libro, general, propósito, es totalmente diferente. Por eso es que Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos, pero Juan es diferente. ¿Saben cuál es el propósito de ese evangelio? Mostrar que Jesucristo es Dios. Por eso es que comienza muy diferente. Todo comienza con la genealogía, menos Juan. Juan comienza con: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Dios, y ese verbo se hizo carne. Ese es el propósito: mostrar la divinidad de Cristo para atacar la herejía del gnosticismo, que no creían que Jesucristo es Dios. Así que eso tiene que ver con el texto y contexto, el propósito principal del libro. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. El tema que me enviaron, hay solamente 7 láminas, pero esas 7 láminas que están allí tienen mucho de qué hablar y qué desarrollar, ¿no? Habríamos que hablar de las traducciones. Recuerden esto: las herramientas que están al alcance para nosotros. Ahora, voy a concluir diciendo esto. En el estudio de la Biblia, para usted llegar a los conceptos claros, Dios dio lo que se llama la inspiración, y está la iluminación y está la revelación. Son 3 cosas, ¿no? Revelación, inspiración, iluminación. Y por esos 3 principios, aunque 40 hombres escribieron la Biblia, ¿por qué es que se le llama palabra de Dios y no de hombres? La revelación, la inspiración y la iluminación vienen de Dios. Ahora, la inspiración significa que Dios inspiró el pensamiento, pero Él no dictó la palabra, como cuando los niños reciben un dictado de la maestra. No. Dios inspiró ¿qué? El pensamiento, y el ser humano, el profeta, el apóstol, el escritor, esa inspiración, ese pensamiento lo escribía en sus propias palabras. Por eso es que se puede determinar el nivel de estudio, de cultura de un escritor bíblico, porque eso quedaba plasmado allí. Y la iluminación tiene que ver más que todo con el que lee.
el receptor. En este caso nosotros, por eso es que es necesario leer la Biblia, estudiarla con mucha oración, ser iluminados para entender lo que Dios reveló hace 2000 y 3000 años atrás, que son principios que permanecen hasta el día de hoy. Ahora, escuchen bien, el maestro en el estudio de la Biblia es el Espíritu Santo. Vean esto es muy importante entenderlo, porque en la Edad Media el enemigo de las almas sembró en la mente del ser humano que el asunto de entender la Biblia, de estudiar la Biblia, no era para todo el pueblo, no era para todos los miembros. Y por esa razón prohibieron la Biblia. Fue un ataque a la palabra de Dios. No, este asunto de entender la Biblia, su significado correcto, es solo para los líderes religiosos. Ahora yo pregunto, ¿eso es bueno o es malo? Y vuelvo a preguntar, ¿eso es bueno o eso es malo? Algunos como que no están seguros. ¿Por qué eso es malo? Usted puede ser esclavo de un hombre. La interpretación de la Biblia no es privilegio de unos solos hombres y todos tienen que creer lo que ellos digan, porque te pueden llevar a la muerte. La Biblia fue inspirada, revelada para todos los seres humanos. Todos estamos al alcance de entenderla, porque el maestro, ¿quién es? San Juan 14:26. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Y la Biblia por esa razón se estudia con mucha oración. En el conflicto de los siglos, Dios hace énfasis en eso. Cuidado con depender de su entendimiento de la Biblia de un líder humano. Usted mismo tiene que estudiar la Biblia. Entonces, texto con contexto. La analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Que lo que usted entendió, comprendió o tiene en duda en un texto bíblico, entonces investiga en toda la Biblia lo que dicen de ese tema. Vean, el principio básico es que la Biblia se entiende en su significado obvio, a menos que sea un símbolo, una parábola, una figura. Un símbolo es que tiene que buscar la interpretación del significado de ese símbolo en otras partes de la Biblia. Pero ¿qué es el significado obvio? Bueno, que es lo que usted está leyendo, lo que te está diciendo directamente, eso es lo que significa. Y aquí es donde el enemigo ha usado a algunos hombres, enemigos del pueblo de Dios, para torcer la Sagrada Escritura. Un texto que tiene un significado obvio, dice, no, pero eso no es así, eso significa, y le dan una aplicación espiritualizada. Como cuando el texto que nos dice de Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre que habló cuando Jesucristo fue bautizado. Uno le dice a unas personas, pero mira, allí está el Hijo, y allí está el Espíritu Santo en forma de paloma, y allí está el Padre hablando, este es mi Hijo amado. Entonces, eso es un significado que, obvio, está allí, está directo. Y algunos hombres dicen, no, eso es una teofanía, algo así. Solamente en ese momento Dios hizo una manifestación, se dividió en tres, pero luego vuelve a llegar a ser uno. No. Y es donde se saca la falsa doctrina. Entonces, apreciados hermanos, todos estamos al alcance de la Biblia. Todos podemos entender su significado, lo que quiere decir, pero con oración, entendiendo que el Maestro es el Espíritu Santo en nosotros. Debemos ser hermenéuticos. Primero, la Biblia. Segundo, estas son las herramientas. Primero, la Biblia. Segundo, el espíritu de profecía. Tenemos el comentario bíblico adventista. Tenemos los diccionarios bíblicos. Usando esas herramientas básicas con oración y el poder del Espíritu Santo, vamos a llegar a los conceptos correctos de lo que Dios nos quiere decir. Dios les bendiga a todos.